Buenas, ¿cómo andan? Nosotros, gracias a Dios, bien. Espero que ustedes también. Y acá estamos empezando con el mate compañero de siempre a darle comienzo a esta media hora de santafeño por de esta semana, como siempre por esta pantalla, por Canal Rural. Gracias a la gente que nos ve y nos comenta detalles de cosas que observaron, porque somos nosotros de ir a levantar cuestiones que, bueno, que pocas veces se muestran en televisión. Oficios, costumbres, el sentir de la gente. Eso también. Y algunos que por ahí me dicen, cuando usted mostraba ese horno de ladrillo, que el hombre le tiraba la leña en la boca al horno y mostraba con la cámara para adentro hasta ver llegar al ladito del ladrillo que se ponía blanco con la llama. Qué cosa interesante, porque efectivamente son los ladrillos de la boca eso, los que quedan hechos un cristal. O lo mismo el horno de carbón. Tantas cosas. La gente de la balsa, la de los arándanos, aquella familia que trabajaba con 3 familias más en el campo, en el tambo. Y eran arrendatarios, o sea, tenían 35 hectáreas de ellos, lo demás todo alquilado. Y esto es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Es lo que tratamos de hacer. Y gracias por acompañarnos, por supuesto. Jorge, te sorprendimos en el medio de la trilla de trigo. Parate un rato y vamos a conversar un poco. Primero te voy a preguntar los rindes, más o menos. ¿Están los rindes o no? Sí, no es lo mismo el año pasado la cosecha, pero bueno, aproximado hay lote de 4.000 kilos, 4.500, 3.800, 2.500, está variado. El año pasado era más parejo la cosecha, este año bueno, un poco por el tema de enfermedades. Fue lo que afectó. La gente que fertilizó, que hizo las cosas bien, o sea, hizo fungicida y cosas, bueno, hay diferencia en los rindes. En los rindes, sí. La diferencia se nota. El que llegó a hacerla a tiempo, porque la enfermedad atacó mucho en una lluvia grande que había dado, que no se pudo entrar a hacer los fungicidas, y bueno, eso afectó mucho a la planta. Algunos lotes se hicieron tarde, pero bueno, lo que se hizo por lo menos se notó la diferencia. En eso se notó. ¿En general toda la gente fertiliza o algunos todavía no? No, la mayoría fertiliza. Sí, el 99% fertiliza. ¿Y qué le ponen al trigo, por ejemplo? Y bueno, es un poquito, cada cual es... lo que haga falta. Exactamente. o lo que haya en el bolsillo. Exactamente, lo que cada cual, ¿no es cierto?, hace su fertilización. Algunos por medio de ingeniero, otros lo hacen tipo particular nomás ellos mismos. Pero bueno, pero lo que es fertilización se impuso mucho. Sí, lo que pasa es que el trigo se está tirando mucho nitrógeno y se está haciendo después un guan, ¿no es cierto?, un macollaje que anda muy bien. Y se nota después. Sí. ¿Queda efecto para el cultivo siguiente cuando vos fertilizás así? Por ejemplo, haces un maíz después, ¿se nota? Sí. Aparte, cuando te haces una rotación de cultivo así, el rastrojo es muy bueno para el campo. Las dos cosas, tanto la fertilización como un maíz, una rotación de cultivo, es fundamental. ¿Las siembras que se están haciendo ahora, qué son? ¿Más soja de segunda que maíz de segunda? Sí, la soja se impone. ¿Qué ciclo siembran en el centro de Santa Fe en estas condiciones de segunda? En esta zona se empieza con grupo 5 y la mayoría de los productores sobre rastrojo de trigo se siembra el grupo 6. El grupo 6 es el caballito de batalla en esta zona. ¿Por seguridad o por...? No, es un poquito por el tema de la lluvia. En enero acá es medio complicado para la lluvia. Y se van más adelante con la floración. Exactamente. Y maíz sí, maíz se siembra, pero no es es que es una zona muy irregular para el maíz. Hay años que viene muy bien, hay años que cuando le faltó el agua, ese es un momento crítico que tiene el maíz, que es cuando él está en floración, que necesita su agua. El año pasado, por ejemplo, los maíces fueron no buenos, de bueno para abajo. Y este año hasta ahora está pintando muy bien la cosecha de maíz. ¿Se ha dejado el sorgo totalmente? ¿No hay más? No, nosotros el año pasado tuvimos, este año, no el año pasado, este año
unas casi 100 hectáreas de sorgo y con muy buen rinde, muy buen rinde. Y el sorgo es, no sé si como el maíz, pero para hacer una rotación de cultivo es bueno también, es bueno también. ¿Y el trigo en ese sentido, para rotación, también sirve? Sí, sí. Pero menos que el maíz. Menos que el maíz, sí. El retrojo se degrada más, ¿no es cierto? Pero bueno, las dos cosas, una cosa va ayudando a la otra, ¿no es cierto? Para hacer una rotación. Jorge, están embolsando, en muchos lados se ve embolsar. ¿Qué pasa que se embolsa tanto? Sí, hay decirle, pero hay problema con las cooperativas, mucho trigo. Los trigos con el buen rinde así se va llenando, todo lo que es las plantas de silo, y hay momentos que, bueno, faltan camiones, falta lugar. Un poquito a veces se empiezan a tomar las calidades de los trigos para poder separarlo, y eso, bueno, trae demora, y bueno, son momentos que hay que o meter a la bolsa, porque el trigo cuando está hay que trillarlo, porque de paso está todo junto, cuando está para trillar está todo junto. En una semana el trigo madura todo. El que se sembró con un mes de diferencia, hay trigos que están sembrados un mes de diferencia y se están trillando junto con los que se sembraron antes. Y trillarlo todo junto y sembrar uno tras de otro. Ahí atrás de la trilla de la siembra. ¿Siembra directa? Siembra directa, sí. También esto se ha impuesto, ¿no? Sí. Y a buena hora, porque anda bien. Anda bien. Yo hablaba, nos conocemos hace muchos años, cuando se araba, se disqueaba y se pasaba el rolo, si no quedaba finita y sin suyo la tierra, Sí. no era colono. ¿Cómo cambió, no? ¿Cómo cambió? Y para bien, como dijiste vos. Sí. La siembra directa, primero uno le tenía desconfianza, uno estaba seguro qué es lo que iba a pasar, y bueno, entonces cuando empezaron los primeros a hacerlo, uno veía que iba, que andaba. Lo que pasa es que tampoco estaban las máquinas como para hacer la siembra directa. ¿Vos Aparte de ves? eso, fíjese que usted en un campo que usted lo preparaba, que como decía usted, que afinaba la tierra, que se trabajaba hasta que lo sembraba, casi estaba seca la tierra hasta que la preparaba. Ahora el lote que usted lo siembra un día antes de la lluvia y la soja sale. Usted le agarra un lote sembrado un día antes en un campo preparado así y o resembraba o tenía que pasar rotativa porque la tierra se apretaba. Se apretaba. Sí. Bueno, esa es tu experiencia de agricultor. Yo ahora te agradezco este rato, pero después me gustaría que me comentes tu experiencia como contratista, como prestador de servicios. ¿Te parece bien? Sí. Es un tema complicado el tema del prestador de servicio.